En ese periodo, Pérgamo tuvo su momento de gloria. En cierto modo, la ciudad es una réplica de la Acrópolis de Atenas, donde los templos coronan las colinas de roca natural sobre la ciudad. En Pérgamo no se escatimó en la construcción de magníficos templos y palacios lujosos. De hecho, la planificación del espacio urbano surgió antes de Alejandro, aunque se perfeccionó durante el helenismo. Cada una de las ciudades del imperio tiene sus edificios emblemáticos. Cada una tiene su teatro, sus templos. Todas tienen un gymnasium, un ágora, un fórum. El punto central de cualquier ciudad griega era el mercado, llamado ágora. Allí, los mercaderes exponían sus mercancías y los ciudadanos se reunían para discutir las cuestiones políticas del día. Adyacente al ágora se encontraba la estoa, una estructura simple que recuerda a un claustro. Era un espacio rodeado de columnas con una pared al fondo, un lugar que ofrecía cobijo frente a los elementos. El ágora y la estoa constituían el corazón económico, público y político de la ciudad durante el helenismo. Sin embargo, la faceta cultural estaba hospedada en otra maravilla arquitectónica y uno de los lugares más importantes de las polis, el teatro. El teatro fue una invención de Atenas. El drama es, por encima de todo, democrático. Nació en Atenas de la mano de la democracia. El teatro era una parte esencial del mundo griego. Constituía el reflejo de lo que pensaban de ellos mismos y de lo que pensaban del mundo. Y creo que para muchos, el teatro es uno de los legados más importantes de la antigua Grecia que ha llegado hasta nuestros días. Los teatros en la antigua Grecia no eran simples lugares de reunión. Estos edificios inspiraron a los romanos en la construcción de sus coliseos y dictaron las normas del diseño en la construcción de recintos deportivos de los 2 siglos sucesivos. Separad a los hombres según su tribu o su clan para que reclamen ayuda de tribu a tribu y de clan a clan. Así habló Néstor a Agamenón en la Ilíada. Y aquellas palabras debieron ser dichas en este espacio, porque los grandes legados de la cultura griega al mundo moderno han sido el teatro y la música. Este es el teatro griego de Pérgamo, el de más capacidad de su clase. Actualmente un teatro de Broadway, y yo he actuado en unos cuantos, tiene un aforo de entre 800 y 900 espectadores, incluso 2000 si es un teatro donde se representan musicales. Este teatro tiene capacidad para miles y miles de espectadores. ¿Cómo es posible que un actor situado en el escenario pueda proyectar su voz de manera que hasta el espectador sentado en la última fila del teatro pueda escucharlo sin dificultad? La respuesta está en la ingeniería acústica. El teatro ha sido excavado en la ladera de la montaña, de modo que no necesita de una subestructura demasiado grande, porque la montaña sirve de apoyo para los bancos de piedra. En segundo lugar, es un semicírculo, una estructura que da un sentido de la acústica increíble, de modo que podemos situarnos sobre el escenario, susurrar algunas palabras y estar seguros de que una persona sentada en la última fila nos escucharía como si estuviéramos hablándole al oído, ya que el sonido rebota en la pared del fondo. Además, en el teatro griego, los actores usaban máscaras que les servían para caracterizar al personaje, pero también como una especie de megáfono rudimentario con el que proyectar mejor la voz. Así que no había duda de que este teatro debía de ser el lugar ideal para presenciar a Agamenón, de labios de Esquilo. Sin duda, el teatro griego mejor conservado es el de Epidaurus, en la península del Peloponeso. Los teatros griegos estaban divididos en 3 partes. La cavea, donde se situaban los espectadores. La orquestra, donde se situaba el coro y la escena, una construcción de madera situada detrás de la orquestra. La escena hacía las veces de camerino para los actores y podía incluso servir como escenario. El teatro de Epidauros cuenta con 55 filas de asientos dispuestos en 3 secciones horizontales. Las escaleras dividen cada sección en los llamados cunei. En total, este colosal teatro tiene capacidad para albergar a 14.000 espectadores. Sin embargo, la ingeniería acústica es la característica más importante del teatro de Epidauros.
Si nos sentamos en la última fila, estamos a mucha distancia del escenario y los actores nos parecen diminutos. Sin embargo, puedes mantener una conversación con una persona situada en el escenario con solo alzar un poco la voz. En solo 10 años, Alejandro dispuso el escenario para que la cultura griega dominara el mundo. Aunque todos los imperios y sus líderes llegan a su fin. Alejandro no fue la excepción. Su muerte dio paso a reyes y reinos cuyas obras son consideradas como maravillas del mundo antiguo. En el año 323 a.C., Alejandro fundó un imperio que se expandió desde Grecia hacia el oeste, pasando por Egipto y llegando hasta la India por el este. Sus conquistas estaban respaldadas por la avanzada tecnología armamentística de su ejército, además de por la legendaria habilidad de Alejandro para el mando y para ganarse la lealtad de sus hombres. Sin embargo, después de 13 años y de miles de guerras libradas, esta lealtad fue sometida a una dura prueba. La lealtad de sus tropas se vio comprometida, se rebelaron contra él y se negaron a seguir avanzando, así que Alejandro tuvo que desistir. Durante el regreso de India, Alejandro estaba pensando en consolidar su imperio. Sin embargo, contrajo una misteriosa enfermedad. Nadie sabe con exactitud qué le mató, si fue una infección o si fue el resultado de la dura vida que había llevado como soldado. Los viajes extraordinarios en los que se embarcaba, al menos de acuerdo con la leyenda, eran tan duros para él como para sus soldados. Una de las hipótesis es que se emborrachó hasta morir. En la corte macedonia había muchas intrigas. El padre de Alejandro había sido asesinado, así que es posible que su hijo fuera envenenado. Por supuesto, son cuestiones para las que no tenemos respuesta. El 10 de junio del año 323 a.C., justo un mes antes de que cumpliera 33 años, el hombre más poderoso de la Tierra moría. Después de su muerte, la espectacular expansión de su imperio sufriría un inevitable desmembramiento. Entre los líderes regionales se desató una lucha para ocupar el vacío dejado por Alejandro. Los generales y sus herederos crearon nuevos reinos helenitas y libraron durante años una dura batalla por hacerse con el dominio del imperio. La tierra de Egipto quedó en poder de Ptolomeo, general de Alejandro, quien había permanecido en las tierras del Nilo como regente del imperio. Ptolomeo fundó un reino que combinaba las culturas griega y egipcia en una dinastía que dominaría Egipto durante casi 300 años. Ptolomeo I fue un hombre que había hecho carrera como comandante militar y consejero de Alejandro Magno. Lo que pretendía era conseguir una porción del imperio tan grande y tan rica como fuera posible. Egipto era la joya del imperio mediterráneo. Con sus cultivos de grano suponía una ganancia inesperada que iba a ir a parar a las manos de Ptolomeo, el nuevo gobernador de aquellas tierras. El plan de Ptolomeo consistía en asegurar su legitimidad como rey de Egipto y como heredero de Alejandro. La tradición macedonia dice que aquel que entierra el cuerpo del rey se asegura el derecho al trono. Así que Ptolomeo secuestró el cuerpo de Alejandro durante la procesión funeraria y lo trasladó a Egipto, donde lo hizo enterrar en Alejandría, la ciudad que el mismo Alejandro había fundado 15 años atrás. Bajo el mandato de Ptolomeo, Egipto se convirtió en un país poderoso, y Alejandría se transformó en la capital intelectual y científica del mundo griego. Quería que fuera una ciudad que unía la cultura griega con los conocimientos técnicos egipcios. Pretendía crear una nueva Atenas. Alejandría se encuentra en la costa de Egipto, de modo que un puerto de fácil acceso era vital para mantener las relaciones comerciales con el resto de ciudades del Mediterráneo. Además, Ptolomeo se embarcó en una de las empresas más ambiciosas del momento, la construcción del primer faro del mundo. Durante la noche, su luz se veía desde gran distancia. Los barcos podían divisarla desde muchas millas mar adentro.
Durante el día, del faro salía mucho humo. Era sin duda una imagen formidable. En aquella época, únicamente la Gran Pirámide de Giza superaba en altura al faro de Alejandría. La leyenda cuenta que medía 90 metros, lo que sería comparable a la altura de la Estatua de la Libertad. Algunos estudiosos reclaman que podría haber alcanzado los 130 metros. La construcción del faro de Alejandría es un misterio. Sin embargo, a 40 kilómetros de Alejandría encontramos un monumento funerario que los estudiosos creen que podría ser la réplica a escala del faro. Basándonos en este modelo, parece que el faro estaba construido en 3 niveles separados. El nivel más bajo era cúbico, el segundo nivel era octogonal y el más alto cónico. Y culminando los 3 niveles estaba el faro. Desde lo alto del faro de Alejandría, un potente rayo de luz iluminaba el mar. Los estudiosos creen que el faro se alimentaba